tal amigos? Bienvenidos otra vez a la Revolución de las Conciencias. Mi nombre es Luis Antonio Chocano y en esta oportunidad del día 27 de septiembre del 2022 tenemos la última manifestación pública del mayor Antauro Humala en esta disertación pública en esta Universidad Nacional del Altiplano en Puno, donde hizo una importante disertación histórica, ideológica y también como parte de una exposición de los ejes que él considera los más importantes, los más profundos de la necesidad de los cambios sustanciales que necesita nuestro país, el Perú, y para poder justamente refundar la república, fundar una segunda república, dado que esta republiqueta colonial, digamos, mercantilista, ha fracasado completamente. Y bueno, Antauro intenta hacer un resumen de los ejes que él considera importantes para considerar dentro de esta nueva república, de esta nueva fundación, ¿no? Principalmente se basa en la revocatoria, en la anulación de la Constitución del 93, que se considera pues una constitución espuria, hecha para asaltar, para robar el país, para saquear el país de sus recursos naturales, y lo que plantea es una reivindicación de lo nacional, de la cultura también propia, nuestra, ancestral, del Tahuantinsuyo. Y vamos a escucharlo ahora en esta disertación, donde realmente hace una explicación muy interesante de lo que él considera qué cosa es democracia en un país, digamos, con tanta desigualdad y tanta ignorancia, tanto abuso como el nuestro, ¿no? En donde las comunidades, los agricultores, por ejemplo, los campesinos, solo recientemente en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, el general Juan Velasco Alvarado, recién de ahí fueron reivindicados para obtener sus derechos civiles. Pero sin embargo, hasta el día de hoy, prácticamente no somos incluidos dentro de esta pseudo constitución o constituciones que nos han sucedido, de casi prácticamente 12 constituciones en más de 200 años, que ninguna de ellas ha representado legítimamente al pueblo en su totalidad, más aún a las grandes mayorías. Vamos a escuchar la disertación en la Universidad Nacional Autónoma, del Altiplano de Puno, por el mayor Antauro Humala. Constitución. Entonces, nosotros en el periódico estábamos muy bien informados de los latrocinios de Alejandro Toledo y de la chilenización de ese gobierno. Acuérdense, Alejandro Toledo empieza su gobierno con 4 asesores chilenos, con toda su seguridad israelita, con un premier norteamericano que era Roberto de identidad nacional. Se trata sobre el conflicto o la relación entre la izquierda, la derecha y el nacionalismo. Y trata qué tipos de nacionalismo hay. Para nosotros, la nación es un conjunto de varios factores: la población, el territorio, la cultura, la historia, inclusive la religión, y una economía común que nos determina como Estado, como nación. Sin embargo, ¿cuál de esos puntos que he nombrado es el eje de la nacionalidad? Para nosotros es la estirpe, la sangre, el ADN. Por consiguiente, para el etnonacionalismo, la nacionalidad no viene por el DNI, no viene porque yo tengo un documento azul plastificado y con código en barras. Eso no determina la nacionalidad. La nacionalidad lo determina el ADN.
la estirpe, la raza. O sea, en el caso peruano, la estirpe Macacapa y Mamaojo. Claro que sí, somos un país mestizo de toda la sangre. Hay el aporte cobrizo, el aporte negro, el aporte amarillo y el aporte afro. Pero el original aporte es obviamente el tahuantinsullano, el andino, el cobrizo. Entonces, si nosotros hacemos dentro de todas las sangres peruanas, dentro de todos los aportes de todas las sangres peruanas en la historia, veremos que el eje original es la raza cobrizo, cultura chimú, mochica, inca, chavín, etc. Y el aporte blanco ya viene con la inserción a Occidente, que es en 1532, con la imposición del catolicismo blanco occidental y la llegada de los almagros y los pizarros. Y estos señores llegan con sus esclavos negros. Una esclavitud que sigue durante 3 siglos. Y entonces estamos viendo que en nuestro territorio hubo aporte blanco, aporte negro y aporte cobrizo. Ya en el siglo XIX llega el aporte amarillo. No llegan como turistas, llegan en bodega, casi como esclavos. Entonces, dentro de estos 4 aportes, de las 4 razas de la humanidad, raza amarilla, blanca, negra y bueno, en nuestro Perú actual, somos un país mestizo en todas las sangres, por supuesto que sí, pero dentro de todas las sangres, dentro de ese cuerpo mestizo, de ese cuerpo cholo mestizo, ¿cuál es la primacía de ese mestizaje? Obviamente lo es la cultura incaica. Entonces, para nosotros la nacionalidad está en función a la estirpe incaica, a la estirpe descendiente de Macacapa y Mamaojo. Por consiguiente, bajo un gobierno etnonacionalista jamás se hubiera reconocido la nacionalidad a extranjeros que han sido presidentes como Pedro Pablo Kuczynski, Koda o Alberto Fujimori Fujimori. Inclusive la ciudadana Keiko Fujimori Gushi, ¿qué tiene de peruano? Solamente que nació en el territorio. Hay gente que nace en el patrullero y por eso no son policías. Por consiguiente, para nosotros el nacionalismo es el nacionalismo de ADN, no el nacionalismo de DNI. Entonces, en este libro, Etnonacionalismo, Izquierda y Globalidad, veremos, entre otros puntos, que el origen de los partidos políticos en el Perú arranca con las guerras civiles entre pizarros y armados. Nosotros ahora decimos, podría ser una derecha pizarrista y una izquierda armadista. ¿Y el reto nacionalismo dónde se ubicaría? Partidariamente. Obviamente, ni con los pizarros ni con los armados, sino con los incas de la resistencia de Vilcabamba. Entonces, cuando hablamos de etnonacionalismo, podemos ir más allá de las derechas e izquierdas. Por eso que la plataforma política del etnonacionalismo que nosotros propugnamos, de acá desde el Perú y en toda la gira que estoy haciendo, son 10 puntos patrióticos que pueden ser catalogados como derecha o como izquierda, pero en verdad se refieren al sentido común patriótico. En ese aspecto, para nosotros el sentido común patriótico se refleja actualmente en la crisis globo-neoliberal que tenemos con una constitución hechura de un extranjero japonés, en concordancia, en coordinación con un peruano traidor preso en la base naval por corrupto, Vladimiro Montesinos. Bueno, esta constitución antinacional pro-extranjera que nos quita la identidad y que antepone el interés extranjero sobre el interés nacional, bueno, esta situación nos ha llevado a nosotros a exigir una convocatoria de una asamblea constituyente y la emisión de un nuevo contrato social verdaderamente nacionalista. Y en este libro de Etnonacionalismo, Izquierda y Globalidad estamos profetizando lo que fue escrito hace 11 años, hace 15 años, lo que está sucediendo ahora, que por más de un presidente como el actual, que ha sido elegido gracias a un movimiento marxista-leninista como el Perú Libre, aún teniendo banderas supuestamente de izquierda revolucionaria, en tanto no se logre emancipar de esta constitución neoliberal pro-extranjera, inútilmente podrá gobernar y lo más probable es que termine preso, porque esta constitución globo neoliberal
fujimorista, fabrican presidentes delincuentes que hacen un tercio del siglo. Yo estoy seguro que acá en el auditorio la mayoría de los estudiantes no pasan los 30 años. Y lo digo con pena. Ustedes no saben lo que es ver un presidente honrado. Ustedes, desde que han nacido, han tenido unos presidentes delincuentes. Ustedes, estudiantes puneños de la Unidad Nacional del Altiplano, han tenido mal ejemplo en sus gobernantes. Ustedes, por consiguiente, son los llamados a reivindicar a la nación. Y si no tienen identidad nacional, van a seguir en lo mismo. Sus hijos van a sufrir la misma desgracia de colonialidad acá en el Perú. Entonces, este libro, Etnonacionalismo, Izquierda y Globalidad, de alguna manera perfila un futuro de desarrollo propio y ya no ajeno en nuestra patria. Compatriotas, la Universidad Peruana, la primera fue creada en 1548, si no me equivoco, fue la Universidad Mayor de San Marcos, una universidad hispanófila y obviamente virreinal, que con el devenir del tiempo ya en la República y con otras universidades se supone que deben ustedes brindar la materia gris para construir una nación poderosa. Sin embargo, con esta constitución pro extranjera, toda nuestra materia gris, todo el estudiantado que sale todos los años, cientos de miles de profesionales, muy pocos salen con trabajo fijo. Yo les digo porque soy militar. En la escuela militar entran cadetes todos los años. Y cuando salen después de 5 años como oficiales, todos tienen trabajo. Todos se van a un cuartel a trabajar. A Puno, Chiluyo, a Tumbes. No es inadmisible que un subteniente recién egresado de las escuelas militares del Perú no tenga trabajo. Sin embargo, los estudiantes que estudian 5 años se desvelan, se queman las pestañas con mucho esfuerzo, sacan su título. ¿Acaso tienen trabajo garantizado como lo tienen los oficiales que egresan de las escuelas militares? No, no lo tienen. ¿Y por qué no lo tienen? Porque la universidad es la última rueda del coche en un país subdesarrollado. Nosotros no estamos diseñados en el concierto internacional global como peruanos para tener premios Nobel en física, química o en ciencias. Estamos destinados a ser cocineros, a ser burguer o a ser lamperos. Eso va a ser así, en tanto se mantenga la constitución de Montesinos y Fujimori. Por consiguiente, nosotros consideramos los verdaderos peruanos, los que nos enorgullecemos de nuestra identidad nacional, que esto debe cambiar. Por consiguiente, la única manera de cambiar esta situación de oprobio es refundando la República. Ustedes lo saben mejor que yo. Yo por lo menos he conocido presidentes honestos como Juan Velasco Alvarado. Soy más viejo que ustedes, pero ustedes no han conocido ninguno. Ustedes tienen un mal ejemplo, compatriotas. Y ese mal ejemplo no debe seguir la siguiente generación. Por consiguiente, ustedes son la generación del sacrificio. Ustedes son la generación que debe levantar al Perú. Porque la generación de los viejos les ha fallado. La generación vieja ha fallado en el Perú. Y la generación joven no puede seguir fallando. Y la única manera que no pueda seguir fallando la juventud universitaria es derogando esta constitución y refundando la república. Y esta refundación republicana es necesaria. Yo lo digo de manera sincera, de manera honesta, de manera racional, porque lo hemos analizado. Es necesario un escarmiento histórico en nuestra patria. Y ese escarmiento histórico tiene una llave constitucional, que es la derogatoria de la constitución de Fujimori y la restitución momentánea de la Constitución del año 79, que contempla la pena de muerte por traición a la patria. Y en ese aspecto, recién restituyendo la Constitución del 79 y convocando una asamblea constituyente, recién tendremos un nuevo contrato social y una nueva república. Y reitero, esta nueva república ha de tener identidad nacional propia. Compatriotas, en los 200 años de República Criolla que nace vía la lucha armada en los campos de Junín y Ayacucho, República Criolla que, gracias a la esclavitud negra y el tributo indio, logra la libertad blanca, República Criolla que ahora está colapsando, está muriendo. Ustedes son testigos de algo que en los pueblos pasa
cada 500 años. La defunción de una república putrefacta que produce presidentes delincuentes desde hace un tercio de siglo, y ese cadáver, parafraseando César Vallejo, debe seguir muriendo, que muera rápido para que nazca el bebé, la nueva república. Y esa nueva república está en sus manos de estudiantado puneño. Y reitero, Puno es el eje de la identidad nacional. Manco Cápac era puneño. En ese aspecto, yo me explico el porqué el etnocacerismo, el etnonacionalismo, el nacionalismo vinculado a la sangre, al estirpe y no al código de barras de DNI, ese etnonacionalismo, esa identidad, acá en Puno prende de manera natural. Es por eso que el etnocacerismo tiene dos baluartes, uno en Andahuayla y otro en Puno. Y es por eso también que yo estoy acá, me estoy quedando una semana, estoy pasando por todas las provincias, agradeciendo el aporte reservista al contingente que me acompañó en el Andahuaylazo y que también me acompañó en el cautiverio. Muchos reservistas puneños me acompañaron y por eso estoy acá y he venido a agradecer. Y también a denunciar el crimen de Estado ocurrido en Andahuaylas. Compatriotas, de veras, nuestra república necesita refundarse. Nuestra república necesita revivir. Y nosotros, como pueblo creador de cultura, hemos sido socavados, hemos sido minimizados desde hace 500 años. Desde que el último Amauta elucubrara las últimas dimensiones matemáticas de algún complejo de andenería en algún lugar del Tahuantinsuyo del siglo XVI, antes de ser muerto por el arcabuzazo de algún Almagro Pizarro de turno, desde entonces nuestros cerebros han dejado de crear. Desde entonces los cerebros peruanos han dejado de crear. Desde entonces nos hemos vuelto usuarios de toda la dimensión extranjera. Desde que ese Amauta murió, hemos dejado de crear cultura. Ahora somos imitadores, piratas, en el mejor de los casos. Somos como los chimpancés de circo que saben manejar la bicicleta, pero que nunca la van a saber fabricar. Acá no se fabrica nada, no se fabrica ni una aguja, no fabricamos nada, no ideamos nada, solamente exportamos piedras, minerales. Y repito, en tanto no haga un gobierno patriótico y nacional, seguiremos así. Y la universidad, reitero, seguirá siendo la última rueda del coche. La educación peruana por los suelos. Somos los últimos en la prueba PISA. Tenemos una juventud escolar que después de 2 años de COVID, la educación ha sido mínima, inclusive en las universidades, la educación presencial, virtual, Entonces estamos hablando de una crisis educativa que el general Juan Velasco Alvarado, con el Plan Inca, escrito en 1970, afrontó. Era una revolución de la educación con objetivos totalmente nacionales. Ahora en los colegios ya nos enseña historia del Perú, ya nos enseña geografía del Perú. Se nos quiere arrancar la memoria y la identidad, y esa ley de despojar de los cursos de historia en los colegios fue emitida durante el gobierno de Alberto Fujimori, extranjero asiático. ¿Por qué? Porque no conviene que en el Perú haya identidad, no conviene que en el Perú haya patriotismo. Si son patriotas van presos. Eso nos ha pasado a nosotros, pero no queremos que le pase a la nueva generación. Por eso queremos ser gobierno, queremos, ahora que salimos después de 18 años de cautiverio, demostrar que salimos decididos a todos. Y cuando salimos decididos todos y no a bromear, eso que equivale que tenemos que cerrar los 3 poderes putrefactos del Estado criollo. Legislativo, estamos viendo corrupción total, aceptación de encuestas, un dígito, 7%. Poder ejecutivo, fábrica de presidentes delincuentes desde hace un tercio de siglo. Y poder judicial, lo peor. Yo le digo porque he sufrido en carne propia, sigo sufriendo ese pesar. Actualmente yo para ustedes soy un asesino de policía según el Estado criollo corrupto. Sin embargo, también sabemos que hubo un crimen de Estado. Entonces, compatriotas míos, puneños, yo les digo, sin identidad nacional no hay proyecto nacional posible. Y esa identidad nacional se debe generar desde las universidades, principalmente porque ustedes son la materia gris que necesita la nación. Ustedes
ustedes son los técnicos que necesita el nuevo Estado patriota. Ustedes son los futuros amantes del nuevo Estado patriota que se debe refundar. Por consiguiente, la educación, y eso que yo no soy maestro, pero sí reconozco que la educación es el principal medio que nos va a emancipar como pueblo. Por consiguiente, un Estado patriota debe dar principal prioridad a la educación. Les digo lo siguiente, en Alemania, que nadie puede discutir que es una potencia mundial, hubo un referéndum después de la Segunda Guerra Mundial con Konrad Adenauer, y en ese referéndum del pueblo alemán, ellos tenían que decidir qué profesión debería ser la más privilegiada en Alemania después de la derrota. Y salió por el pueblo alemán determinado que la educación era la principal profesión y que el profesorado, el profesor debería ser el profesional mejor pagado, ya sea profesor de escuela o catedrático de universidad. Miren ustedes qué lindo, un pueblo como el alemán, que ha guerreado, ha puesto en jaque 2 veces al mundo entero en Primera y Segunda Guerra Mundial, después de haber sido masacrados, sometidos, en un reconocimiento de conciencia, llega a la conclusión que la educación es la principal herramienta liberadora de un pueblo y determina que la profesión más privilegiada y que debe ser mejor remunerada es la del profesor de universidad, de colegio, de escuela y de base. Entonces, esta es la situación que nosotros queremos para nuestro país, darle a nuestros amables, a nuestros técnicos, a nuestros universitarios, hacerles ver que no es la oportunidad, tienen el deber, tienen la obligación de levantar a su país, de dirigir los destinos de su patria. Y ahora ustedes me dirán, ¿cómo? Bueno, el cómo es el por qué. Organizarse en partidos políticos para ganar una elección o una rebelión. Las dos maneras de lograr el poder, porque como se dice bien, salvo el poder, el resto es ilusión. Y señores, mientras no tengamos el poder como pueblo y tengamos que ser despojados por una oligarquía traidora, pro extranjera, seguiremos siendo sometidos y, como se dice, seremos no un país, un corral de humanoides en vez de ser una nación de ciudadanos. Entonces, si esta generación saliente que le está dejando un país destrozado ha fracasado, ustedes tienen el deber de triunfar. Y la única manera de triunfar es con identidad nacional, reivindicando su estirpe, y cuando lleguen ustedes en un momento a gobernar, porque en algún momento la generación de ustedes va a gobernar este país, bueno, pues aplicar el etnonacionalismo y obviamente rescatar la identidad nacional y el complejo. ¿Por qué? Porque la desgracia del Perú, compatriotas, es la egofobia. Repito, la desgracia de nuestra nación es la egofobia, o sea, el odio a uno mismo, la vergüenza de uno mismo, la vergüenza de nuestro color, la vergüenza de nuestra cultura, la vergüenza de nuestro idioma, y por eso imitamos lo extranjero. La desgracia del Perú es que el cholo se cree medio cholo, el que es medio cholo se cree medio blanco, y el que es medio blanco se cree blanco. La consigna es occidentalizarse día a día y olvidarse de lo nuestro. Entonces, esa es la globocolonización que nos quita la identidad nacional. Por consiguiente, solamente, únicamente el etnonacionalismo redentor puede rescatarnos de esta maldición. Entiendan, compatriotas, que las potencias, los verdaderos países que son potencias, que son naciones, llámese Estados Unidos, Norteamérica, Rusia, Japón, Alemania, Francia, China, la India, etcétera, son naciones porque tienen identidad nacional, son patriotas. A ver, ustedes vayan a esos países y trabajan. ¿Les van a permitir trabajar acaso? No, les van a decir, señor, usted haga turismo, usted gaste, pero el trabajo es solamente para los de acá, porque tiene identidad. Acá no tenemos la identidad. La identidad es un delito tener identidad nacional, y es un delito ser patriota. Nos prohíben
la historia peruana de esta vergonzante colonialidad de 500 años. Y fracasó porque fue traicionado. Fue traicionado por el general Morales Bermúdez, empezó la contrarrevolución y de eso deriva la constitución antinacional de Fujimori. Ahora, 50 años después, se da la oportunidad histórica de que el pueblo peruano tenga por fin un objetivo nacional nuevamente y ojalá que no se frustre, porque si se frustra esta vez vamos a tener que esperar 50 años más y ustedes van a tener que ser otra generación fracasada y eso no debe ser, no lo vamos a permitir. Y ese proyecto nacional Velasquita sucumbió, fue traicionado, el que viene no lo podrá hacer. Compatriotas, de veras que para mí es un honor estar frente a este auditorio, porque para mí, ya lo he dicho, Puno es el eje de la identidad nacional. Porque, repito, Puno es el eje, es la pajarina de nuestra cultura. Es como Ur, es como el pueblo de Ur para los hebreos. Entonces, yo desde acá le rindo homenaje al pueblo puneño, al estudiantado puneño, a la universidad puneña, Yo como etnonacionalista he tenido, antes de escribir este libro, Etnonacionalismo, Izquierda y Globalidad, he tenido obviamente que hacer un trabajo académico previo e informarme. Y la mayor bibliografía, la mayor información, mi mayor base ideológica ha venido de los autores indigenistas y etnonacionalistas puneños y cusqueños, desde la época de 1915 y 1920, porque ahí se percibe el origen del etnonacionalismo. Alcárcel, Gabriel Churata, Augusto Ramos Zambrano, todos estos me han proporcionado a mí y al etnocacerismo cuartelero, que es el heredero del velasquismo en el ejército peruano, las herramientas ideológicas para elaborar un libro como si es etnonacionalismo, que también fue base para el CAEM, para el Centro Alto de Estudios Militares, la bibliografía etnonacionalista puneña de los años 1920. Ahí está el general Marín. Las ideas se exponen, no se imponen, y ahí creó la teoría del nacionalismo que aplicó Velasco. Y esa teoría nacionalista aplicada por Velasco se basó mucho en la bibliografía de los indigenistas puneños de inicios del siglo XX. Y ahora los etnocaceristas nos alimentamos de lo mismo. Compatriotas puneños, yo los felicito por el aporte intelectual que han dado al nuevo horizonte político que se está abriendo en nuestra patria. Nosotros vamos a las elecciones, estamos seguros que vamos a ganar. El etnonacionalismo tahuantinsuyano va a ganar las próximas elecciones presidenciales. Y la derecha oligarca y blanca y pro extranjera, que para ellos es una desgracia haber nacido en el Perú tan lejos de Miami y tan cerca de los Andes, ellos están seguros que van a perder. Y por eso sacan una ley con nombre propio para impedir la postulación del etnonacionalismo en las próximas elecciones. Entonces, yo digo, si al etnonacionalismo se le impide ganar las elecciones por medios electorales, por medios convencionales, ¿qué otra cosa cabe si se obstruye esta línea? Ahí está la insurgencia constitucional, el caso que la oligarquía blanca criolla se aferre en mantener la constitución antinacional pro-extranjera del japonés asiático Fujimori y Montesinos. Compatriotas, en los Estados Unidos de Norteamérica existe una cadena montañosa que se llama las Rocallosas. En esa cadena montañosa existe un monte, un cerro, que se llama Monte Rushmore. En ese monte ruso, tiene granito, roca sólida pura, han esculpido los norteamericanos los rostros de los padres fundadores de su nación. Ahí están Benjamin Franklin, George Washington, Jefferson, Hamilton, etc. Como son los padres fundadores de la nación norteamericana. Si nosotros hiciéramos un paralelo con el caso peruano y seamos coherentes en la desgracia, tendríamos que esculpir en el roquedal del Cerro San Cristóbal, que domina la capital limeña, los rostros de los padres de la nación del Estado globo neoliberal peruano, basado en la constitución de Fujimori y Montesinos. Entonces, si el Estado globo neoliberal actual fuera coherente, así como han dicho en Estados Unidos, debería esculpir los rostros de Fujimori
y Montesinos en el Cerro San Cristóbal. Así de absurda está la situación en el país, así de estúpida está la situación del país. Es el mundo al revés de Guamán Poma de Ayala, patronos del periodismo patrónico del Perú. Entonces, compatriotas, finalmente yo les puedo decir que en este libro, escrito en la cárcel, está, a nuestro entender en los caceristas, la llave ideológica para entender que en nuestra patria la solución no va en función a consignas de derecha o de izquierda. La consigna no va en función a las consignas de una derecha pizarrista o una izquierda almagrista, porque también hay colonialismo de izquierda. El marxismo-leninismo, si bien es cierto, tiene una teoría social que en muchos aspectos coincide con el etnonacionalismo, porque se es pobre, porque se es indio, y se es indio porque se es pobre, entonces hay una convergencia natural entre el etnonacionalismo y el socialismo. Eso yo lo reconozco. Es más, para muchos antropólogos e historiadores, el imperio del Tahuantinsuyo fue un imperio socialista. En todo caso, para nosotros, el etnonacionalismo, más allá de la derecha y la izquierda, por la situación de subdesarrollo del Perú, tiende a converger con las banderas de la izquierda mariateísta en muchos casos. Pero para nosotros es el velasquismo lo que hace reunir en un solo plan todo lo mejor que pintó Mariátegui en los años 20, como allá en los años 20 cuando era revolucionario. Y este etnonacionalismo que reivindicó Velasco es lo que nosotros queremos reivindicar en el siglo XXI a la altura del internet y la informática. Finalmente, compatriotas puneños, yo les estoy agradeciendo haberme escuchado. Tengo una agenda muy apretada, tenemos que viajar a provincias, hacer mítines y entrevistas, y por consiguiente yo en estos momentos ya doy por culminada esta disertación, a menos que alguno en el público quiera hacer una pregunta, y con mucho gusto lo responderé. Gracias. Ahora vamos a invitar a los presentes, de preferencia, para que vengan y puedan de repente preguntar sobre la presentación del libro Etnonacionalismo, Izquierda y Globalidad. Por favor, su nombre y a qué escuela profesional representa de aquí en este caso. Mayor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Julián Paredes Mandamiento, ex miembro de la Marina de Guerra del Perú, candidato a doctor en antropología. No quiero preguntar, porque con lo que usted dijo, casi el vacío que siente la patria va engordando, va creciendo y va desarrollando. Como ejemplo, acaba de mencionar la identidad nacional. Efectivamente, esta identidad nacional parte acá en Puno, porque no solo vino Manco Cápac, él solo no vino con Mapaoxo. Desde ya, esa dualidad contraria pero complementaria al mismo tiempo hace nación acá, no solo en el Perú, también en América. Partamos por esto. Esta es la semilla, efectivamente esa semilla del nacionalismo que no identifica el DNI, sino identifica sangre, identifica color, identifica formas de vida, identifica pensamiento nacional, ha sido olvidado.
Me encantó esta parte cuando usted dice corral de humanidades. Efectivamente, no se ha ofendido en absoluto, porque hoy, para empezar, solo uno tiene 4 potencialidades económicas capaces de resolver el problema económico del país. Tiene territorio, tiene aguas listas, hechas naturalmente por la divina naturaleza para convertirse en maquinarias productivas de salmones o de truchas. Tiene energía, tiene minas, pero sin embargo seguimos como corral de humanidades porque no hay profesional que egrese de esta universidad y pueda aceptar el reto de poder utilizar esos potenciales económicos que tiene Puno, tan solamente Puno. No estamos hablando del país a nivel nacional. Tiene usted razón, señor Mayor, con toda la razón. Somos un corral de humanidades porque no hemos asumido la riqueza que tiene el país, en nuestra región. Estamos, lógico, es razonable. Hay mucha razón en esto, porque las teorías que se utilizan para poder alienar el conocimiento de los estudiantes no son nuestras, todas son de afuera. Un segundo punto, nada más para concluir. Un día me hice una introspección, quiero ser nación, quiero entender qué cosa es el quechua, qué cosa es el aymara, y dije, haré siquiera una seña para saber que estoy en ese camino, que quiero comprometerme con usted y engrosar esas filas. Y para mayor identidad, yo siendo ex miembro de la Marina de Guerra del Perú, como podrán notar, tengo esto. Dije, tengo que hacer muestra de mi identidad nacional con mi pasado, con los hechos que se me hermanos. Gracias. Muy bien, compatriotas. Agradezco la pregunta. Miren, compatriotas. Sí, es cierto. El Perú es un país privilegiado. Tenemos toda la tabla periódica de Mendeleyem como mineral en las entrañas de nuestra Pachamama. Tenemos el mejor o más rico porción de océano en el mundo. La corriente de Humboldt y la corriente del Niño han hecho que nuestro mar sea una especie de Serengeti marítimo. Todas las especies marinas, la mejor pesca del Perú la tenemos en nuestra costa. Sin embargo, tenemos al 50% de nuestra infancia con anemia desnutrida. Hemos tenido guano, hemos tenido caucho. La consigna conquistadora en la isla del Gallo de Francisco Pizarro fue trazar una raya y decir al sur a ser ricos, o sea, al Perú a ser ricos, a saquear el Perú. En la misma escudo, la cornucopia, país saqueado. Es decir, somos un país rey en ser saqueado por los extranjeros. Y en tanto no cambiemos esta república, mejor que no tengamos ni una riqueza porque se la van a saquear. Es más, va a ser una desgracia nacional como el Guano y el Salitre, y los ingleses con los chilenos nos van a amputar más territorio. ¿De qué vale ser un país rico si tenemos unos gobernantes criminales, unos gobernantes antipatriotas, unos gobernantes pro extranjeros, unos gobernantes que se avergüenzan de ser peruanos? No vale nada. Mejor es no tener, solamente tener arena o piedras. La única manera, repito, compatriotas, de desarrollar está en la mente de los peruanos, la materia gris y la dignidad nacional y la identidad nacional. Entonces, recién con ese norte y un gobierno patriótico y drástico como eran los incas, podremos convertir, como yo digo en este libro, un corral de humanoides
en nación de ciudadanos. Y para convertir un corral de una nación de humanoides en nación de ciudadanos, o convertir a una colonia en nación, porque acá, en el Perú, todos los días nos quejamos: ¿cómo puede ser posible que se gobierne para los extranjeros? ¿Cómo puede ser posible que traigan 1,5 millones de venezolanos cuando estamos sin trabajo? ¿Cómo puede ser posible que haya tanta corrupción? Yo le digo, no se quejen, porque eso es coherente en una colonia. Eso tiene que pasar en una colonia. Eso no pasa en una nación, pero sí pasa en una colonia, pasa en el Perú, porque somos una globo-colonia. Y para que esa globo-colonia se transforme en etnonación de ciudadanos, así como son las potencias, Japón, China, etc., tiene que haber una refundación republicana y tiene que haber un frente patriótico, un frente de liberación nacional, como ha habido en otros países. Y una vez que ese frente de liberación nacional con identidad nacional, ese frente patriótico, llegue al poder, ya sea por rebelión o por elecciones, ya sea por rebelión, como sucedió en Argelia, como sucedió también acá en el Perú con la emancipación criolla, vía la lucha armada en los campos de Junín y Ayacucho. Mientras no se logre ese frente patriótico, tomar las riendas del poder por cualquier senda, convencional o no convencional, entonces recién este frente patriótico, una vez que tome el poder, se partirá en sus respectivos partidos de derecha y de izquierda, pero a imagen y semejanza nuestra, con identidad nacional. O sea, será nuestra derecha y nuestra izquierda, un capitalismo en quechua o un socialismo en aymara. Esta es la gran cuestión en el Perú, pero en fin de esto. Compatriotas, nosotros, reitero, ya estamos en el otoño de nuestras vidas, lo que pasamos los 50 años de edad. Hemos heredado un país fracasado, un Estado antinacional, que Velasco quiso reivindicar. Eso yo lo vi en mi infancia. Y ahora, 50 años después, se presenta la oportunidad histórica de refundar la República. Posiblemente mi generación no logre hacer eso, pero la generación de ustedes sí lo tiene que completar. Porque para la vida de los hombres, 20, 30 años es inmenso, pero para la vida de los pueblos 50, 100 años no es nada. Entonces, este cambio republicano, esta regeneración o esta evolución de globocolonia en etnonación, quizás va a llevar varios años más, décadas quizás, pero empecemos por donde atamos, empecemos por ganar las próximas elecciones, empecemos por derogar la Constitución del 79, del 93, empecemos por el escarmiento histórico, empecemos por capturar el poder y escarmentar a la clase dirigente que han traicionado también a nuestro pueblo. Y eso, compatriotas, lo digo, es la pena capital. Y acá no interesa que entre esos presidelincuentes habidos en un tercer siglo haya un hermano mío. Traicionó. Hermanos eran Huáscar y Atahualpa, hermanos eran Caín y Abel, hermanos eran Castor y Pólux, hermanos eran Rómulo y Remo. Pero, obviamente, acá no se le trata como un hermano que traicionó porque es cuestión personal mía. Acá se le trata como un presidelincuente que traicionó doblemente, porque se suponía que era de los nuestros. Todos sabíamos que cuando salió electo Alan García, sabíamos que era un ladronazo. Sabíamos que entró Toledo, otro sinvergüenza. Sabíamos que Kuczynski extranjero iba a saquear al país. Sabíamos lo mismo que el japonés Fujimori, de Vizcarra. Pero Loyanta, él era de los nuestros. Y nos dejó. No interesa que me traicionó a mí, traicionó al pueblo, traicionó a sus reservistas, los dejó en el cautiverio. Entonces, compatriotas, yo les digo que más allá de las cuestiones personales, es necesario el escarmiento histórico, porque le digo, el mejor ejemplo de gobernabilidad y de moralidad de un pueblo es el ejemplo del gobernante, y no tanto la parroquia, el colegio o la familia, el ejemplo del gobernante. Y los gobernantes nos han traicionado desde hace un tercio de siglo.
Urge, por consiguiente, definir que esta constitución fujimorista produce delincuentes en la presidencia y degenera a nuestra patria. Es un problema de seguridad nacional lo que ya estamos soportando. Es una necesidad histórica refundar la República. Gracias, compatriotas, por haberme escuchado y les agradezco totalmente. Todavía hay unos 4 o 5 estudiantes. Compatriota, yo no voy a presentar solamente 2 preguntas porque estamos con el tiempo bastante apretado. Está bien. ¿Se ve bien, compatriota, por favor, para mejorar la cámara? Muy bien, mayor, al igual que mis compañeros y compañeras de la Universidad Nacional del Altiplano, yo soy el licenciado del Ejército, sargento segundo Quispe Cano Barbuén Samuel, que he servido en esta pandemia, que he entregado mi vida a esta patria, y a la vez soy estudiante de la Facultad de Ciencias de Educación, del programa de Ciencias Sociales, a veces de salir de mi carrera y al servicio de mi país. Me presento al servicio, al igual que como educador, para estar ahí con mi país, con mi patria, y que lo he venido haciendo durante estos últimos años. Es un orgullo saber que nosotros como puneños siempre hemos sido el bastión moral del Perú, desde la frontera, desde nuestra universidad, desde nuestra educación, nuestra historia, nuestro poderío, como verdaderos herederos de Macocama, de los verdaderos incas, de los pueblos indígenas, pueblos aymaras, quechuas y puquinas, nosotros estamos presentes. Sin embargo, durante mucho tiempo, muchos años, hemos sido la última rueda de zapato. A Puno se les trata como la peor porquería, porque pensamos que somos un pueblo que está en la frontera, no recibimos suficiente presupuesto, se roban nuestros recursos, se aprovechan de las personas, nos roban, se quitan los presupuestos a los estudiantes y nos roban constantemente. La situación que nosotros trabajamos cada día. Hay compañeros que vienen de Carabaya, de Desaguadero, de la Punta del Cerro, de Carabaya, de las zonas altondinas, de la zona selvática de Sandia, y compañeros que el día de hoy, todos los días, hacemos el esfuerzo por buscar un destino. Mayor Antauro, ¿qué hacemos como educadores? ¿Qué hacemos como estudiantes? ¿Qué nos va a esperar como universitarios? ¿Qué le espera a los licenciados abandonados? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan para nosotros? ¿Por qué debemos confiar en usted? Porque sabemos que nuestro camino es muy difícil. Sí, estamos dispuestos a luchar, pero necesitamos una guía y un camino adecuado que esté bien abierto para nosotros, para cada uno de los compañeros y compañeras. Creemos que podemos y tenemos la esperanza de querer cambiar este país. Y ya estamos hartos de esperar. Lo hemos intentado durante muchos gobiernos anteriormente. Y Puno siempre ha respaldado de la manera a los candidatos que de alguna forma no eran lo peor. Y esa es la verdad. Hemos apoyado a candidatos que eran lo peor, el mal menor que había. Pero sin embargo estamos cansados del mal menor. Queremos hacer algo que en verdad responda a nuestras necesidades. No solamente como puneños, sino también como peruanos. Y ya no sea la última rueda del coche. Ya no se vuelva a quitarlos, a aprovecharse de los bolsillos de los estudiantes en una universidad pública. De lo que debería ser es hacer un servicio gratuito, obligatorio y derecho fundamental para los estudiantes, y nunca más aprovecharse de nosotros y de nuestros bolsillos. De esa manera pedirle esa situación, señor mayor Antauro Humala. ¿Qué nos esperan los universitarios de Puno y del Perú? Mayor, terminamos con las preguntas para de una vez usted responde todas y ya. Perfecto. Por favor. Bien, buenas tardes, mayor Antauro, buenas tardes, compañeras y compañeros de la Universidad Nacional del Altiplano. Quien habla es Wilmer Alex Ancachi Limachi, de la Facultad de Trabajo Social. Bien, vayamos al grano. Efectivamente, lo que dijo hace rato el mayor Antauro es muy cierto. El principal problema de nuestro Perú es la Constitución. Todos tenemos claro. Sin embargo, voy a la pregunta. Ya hemos visto con el actual presidente Castillo, de alguna u otra manera él intentó cambiar. Sin embargo, nosotros pues estamos dominados por los grandes. De una buena manera no se puede. Tenemos que aceptar. No lo vamos a poder cambiar el Perú de una buena manera. Lo que hizo Bolivia, Evo Morales. ¿Cómo actuamos nosotros ahora para poder cambiar el Perú? ¿Qué hacemos? Si ya lo intentamos con el presidente Pedro Castillo de una buena manera, ¿qué es lo que queda? ¿Hacemos una rebelión?
cerramos el Congreso, ¿o qué camino preciso es lo que usted ya tiene? El apoyo de la juventud, de los estudiantes, lo tiene. Y eso téngalo por seguro. Uno, siempre se ha caracterizado por ese lado, por la izquierda. Se ha caracterizado todo el sur. Siempre fue nacionalista. Es por ello que tenemos que buscar urgente ya una solución. Si se tiene que hacer, tenemos que tomar. Caso contrario, vamos a seguir en lo mismo. Muchas gracias. Muy bien. Buenas tardes con todos, a los compañeros de la Universidad Nacional del Altiplano. Buenas tardes, mayor Antarumala. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica de aquí, 7º semestre. Y tengo dos preguntas muy puntuales y breves. Sé que tiene una agenda muy ocupada y por eso breve. En el caso de que yo sé que usted tiene gran posibilidad y sé que tal vez pueda ganar la presidencia del Perú. En el caso que usted gane la presidencia, se va a ocurrir el mismo sistema que se ha ocurrido con el actual presidente Pedro Castillo, que la prensa siempre está al lado de la derecha y de los grandes. Personalmente, para mí ese es un acto de corrupción bien camuflado. En el caso, yo quisiera preguntarle a usted puntualmente, disculpe, ¿cuál va a ser su posición? Sabemos que la posición de Pedro Castillo fue no darle, de Aníbal Torres, de su premier, fue no darle más atributos económicos a lo que es la prensa, especialmente a lo que es el comercio. Y mi pregunta puntual es para usted, ¿cuál va a ser su posición en ese caso? Que es muy posible que la prensa, cuando usted postule, en otras palabras, dice acá, le van a sacar a usted de corrupción, de todo, exactamente de todo le van a decir. Así que, digamos, en caso de que usted salga presidente, ¿cuál va a ser su posición? Mi segunda pregunta puntual. Su modelo político es el nacionalismo, ¿verdad? Y bueno, en ese caso quisiera preguntarle si, claro que todos conocemos el sistema político de China, que es un híbrido de Estados Unidos y Rusia. Y por lo ente ha subido mucho lo que es económicamente y todo lo que se ha vuelto en una potencia mundial. ¿En qué proporción usted piensa que puede apoyar y subir el modelo económico y político en el Perú? Muchas gracias, Antarumala. Muchas gracias. También que se hace presente el día de hoy. Muchas gracias, un saludo de Comotor Tauro por estar aquí en Puno y obviamente nuestra solidaridad por esa injusta cautiverio y prisión de más de 17 años. Entonces, el pueblo peruano y bueno, desde allí, del sur del pueblo aymara, tenemos algunas dudas y más que todo creo que en Lima, porque en estos momentos, estimados hermanos y hermanas compatriotas, estudiantes, intelectualidad de nuestra universidad, estamos presentes acá. Se sabe que hay una profunda crisis, oiga, esta pandemia y además esta crisis sanitaria ha descubierto la profunda corrupción en nuestro país. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a seguir esperando, estimados hermanos estudiantes, vamos a seguir esperando, digamos, hacia una fugi elecciones próxima? Creo que por lo menos hay un planteamiento desde allí del sur, desde el pueblo aymara, inmediatamente tenemos que tomar las decisiones históricas, porque si esperamos, oiga, de repente nuestros recursos naturales de acá de años prácticamente habrían sido ya acabados por completo. Esa es la gran preocupación. Y ahora aquí va la pregunta, mayor Tauro. El mecanismo legal, estando en estas luchas y marchas, de repente nosotros lamentablemente estamos muy lejos para ir a Lima, entonces manifestaron, ¿qué hacemos? Quisiera que nos compartan, ¿qué hacemos a nivel, la parte legal? O hacemos hay que hacer una denuncia, ¿no? Acatando el artículo 307, con lo cual todo podemos compartir con lo que ha anunciado. Haremos un memorial, no sé, hacia la OEA, etcétera, ¿no? ¿Qué hacemos, mayor Antauro? Muchas gracias. Bueno, compañero, voy a empezar por la última parte de tantas preguntas que me han hecho porque la más fresca. ¿Qué hacer? Lenin escribió un libro, ¿qué hacer? Previa a la revolución bolchevique. Yo les digo,
El estudiantado siempre se ha caracterizado desde la reforma universitaria en el Perú en 1920 por ser el elemento más combativo y de más de vanguardia de la sociedad. Si nunca ha pasado que con el fujimorismo el estudiantado ha sido reprimido. Acuérdense de los años de la guerra sucia, de los 80, 90. El estudiantado era para la fuerza de seguridad casi interrumpo. Y más aún si eran de las universidades nacionales, y más aún si eran de las universidades del sur del Perú, del sur andino. El grupo Colina mataba universitarios y mataba catedráticos en las universidades de Huancayo, de La Cantuta. Sospechosos o no, amarrados y vendados. Entonces, el estudiantado fue reprimido, fue espantado, fue avasallado por el globo neoliberalismo constitucional y fue destrozado de sus organizaciones políticas que antes afloraban en las universidades. Los partidos políticos se generan por conciencias políticas que nacen de las universidades. Yo pregunto, acá en la Universidad de Puno ha salido una organización política en los últimos 20 años. Ahora pregunta, no sé la respuesta todavía, pero el silencio ya me lo dice. Por consiguiente, como yo reitero, salvo el poder, el resto es ilusión. Entonces, ¿qué hacer? Organizarse. Organizarse. Y en ese planteamiento también hay que ideologizarse. Ir a la fuente. Yo voy a las fuentes. A mí me hablan mucho de democracia, salen los periodistas de Lima hablando de la democracia, que acá en el sur somos unos bárbaros, que ni la ven linchan alcaldes, que en Andahuaylas matan policías, que en Arequipa asesinan empresarios extranjeros, etc. Pero entonces, ¿qué hacer? Yo les digo que hay que ir a las fuentes. Y hay que ir a la fuente de la democracia. A nosotros nos han engañado, nos han hecho creer que democracia es igualito, es equivalente, es igual a elecciones. O sea, democracia es igual a OMPE, democracia es igual a planillones falsos, democracia es igual a papelino manga del partido Compel en el fraude electoral de Fujimori. Estamos viendo en este circo electoral supuestamente democrático como los candidatos, no solo del Puno, sino todo el Perú, compiten en vocación de payasos. Parece un carnaval. Banderitas, se pintan la cara, sonrisa con linos, prometen el oro y el moro. De último seguimos como estamos. Y terminan todos enjuiciados porque esta constitución produce no solo presidentes delincuentes, también produce gobernadores delincuentes, alcaldes delincuentes y congresistas delincuentes. Es una constitución delincuencial, así de simple. Entonces, si uno lee a Sócrates, a Platón, lee La República, esa República, la obra de Platón, que él escribe en función a las enseñanzas de su maestro Sócrates hace 2400 años en Atenas, que para Occidente es el epicentro, el sumo de la democracia. Bueno, en la definición que hace en La República respecto a la democracia Platón, yo lo he leído y está en este libro. Y más o menos me acuerdo de memoria, porque tanto lo he leído que ya la sé de memoria. Y ahí en un momento dice que democracia es igual a elecciones. En ningún momento se dice que democracia es igual a elecciones. Yo pregunto, a boca de jarro les pregunto a ustedes, la rebelión de Tupac Amaru en que cuelga públicamente a un corregidor Arriaga en la plaza de Tunazunga, ¿fue un acto democrático o fue un acto antidemocrático? Pregunta del mío. Jesucristo, que fue crucificado unánimemente por votación pedida por Poncio Pilatos, ¿fue crucificado democráticamente o antidemocráticamente? ¿Por qué? Todos prefirieron a Barrabás. Cuando Pilatos le pregunta, señor, ¿este señor es inocente? No, crucifícalo, ya hemos votado. Entonces, a eso me quiero decir. Quiero decir que
no siempre las mayorías tienen la razón. Entre el razonamiento. Por consiguiente, no siempre la democracia no es igual a elecciones. Cuando yo digo, quiero ir a Coracora con mis soldados, yo no digo, hagamos una elección para ver quién nos lleva, no. Yo debo preguntar, ¿quién conoce Coracora? ¿Quién conoce? ¿Quién sabe? ¿Quién estudia? Eso es lo que el conocimiento es lo que nos guía. Entonces, en la definición que hace de democracia Platón, más o menos me la recuerdo, pero es casi igual, ustedes lo van a ver en este libro. La democracia se origina cuando los pobres, después de vencer a los ricos, y acá viene lo bonito, ¿eh? Para los fusilamientos y jardín histórico, a unos les dan muerte y a otros les reservan puestos de gobierno que en este sistema democrático se dan por sorteo. No dice elecciones, no dice OPE, no dice campaña electoral, dice por sorteo. Ese es el sumo de la democracia. Nos han hecho creer que democracia es igual a OPE y no es así. ¿Y por qué no es así? Porque estamos viendo que acá la democracia es timocracia. Democracia de los timadores, democracia de los presidelincuentes. Esa es la desgracia del país. Y nosotros, la intelectualidad, la universidad, que se supone que es la materia gris de la nación, se ha dejado engañar por una definición falsa. Y de ahí arranca todo. Ustedes saben que en Atenas, los supuestos demócratas de Atenas, Platón, Sócrates, Alcibíades, etcétera, Demóstenes, todos esos, eran esclavistas. Cada uno tenía 800 esclavos, 900 esclavos, y la democracia solamente era entre iguales, porque los esclavos, o sea, los cholos del Perú, no formamos parte de esa democracia. Esa democracia era entre 4 gatos. Y eso ahora ya colapsó. Ya nadie cree en nuestros candidatos. Los candidatos tienen que regalar pasajes, viáticos para que un poquito más están sobornando al público. Entonces, para mí democrático fue Tupac Amaru, para mí democrático fue Velasco, dio un golpe de Estado, claro, pero reivindicó la riqueza nacional, hizo la reforma agraria. ¿Qué más democrático que eso si es el interés nacional? Lo que pasa es que en Estados Unidos, en Europa, en que hay igualdad y casi la pobreza ha desaparecido, ahí sí puede haber democracia, por elecciones, pero en países globo coloniales como nosotros, en que para muchos pensadores hay problemas del indio, cuando la solución es la solución del indio, bueno, acá la democracia no cuadra, acá la democracia ha degenerado en democracia. Por consiguiente, la refundación republicana, ya sea, y acá voy a dar una respuesta de un estudiante que me hizo, por vías insurgentes o por vías electorales, si se logra el objetivo de la emancipación nacional, la refundación republicana, es un acto totalmente democrático, popular y patriótico. Compatriotas, gracias por haberme escuchado. Yo ya me tengo oportunidad y los llevo a todos en el corazón. Gracias, Puno, gracias, Universidad Nacional de Altiplano. Agradecemos la presencia del mayor Antauro Maratazo, también la presencia del capitán Paiche, quienes también le acompañan en la comitiva. Está la doctora Aina Andrade, la doctora Huidobro. Pues, un favor, vamos. La derecha y el nacionalismo. Y trata qué tipos de nacionalismo hay.